el equipo de Jürgen Klopp se enfrenta a su bestia negra, el Real Madrid. Así que es preciso evaluar cómo está ahora mismo Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar del Liverpool, vamos a hablar del rival del Real Madrid en estos octavos de final de la Champions League. Único equipo español en la Champions League, único equipo español del que vamos a hacer una previa analizando al rival que se va a enfrentar en estos octavos de final. Se trata del Liverpool, se trata de un equipo en horas bajas, se trata de un equipo con muchísimas dudas que se va a tener que enfrentar al vigente campeón de la Champions. Es cierto que el Real Madrid no está del todo bien, no es su mejor momento. Por aquí os dejo una previa que he hecho con Quillo Barrios hablando del conjunto madridista, pero vamos a intentar analizar un poquito pormenorizadamente lo que es ahora mismo la temporada de Liverpool, lo que son sus sensaciones actuales y sobre todo tener un poco en cuenta cómo se va a encontrar el Real Madrid con un equipo inglés en horas bajas pero que sigue teniendo sus peligros y sus riesgos. Por supuesto, recordaros que podéis suscribiros de manera completamente gratuita, dar like si os gusta el vídeo, compartidlo con quien queráis y por supuesto, si tenéis cualquier sugerencia, podéis dejarla en comentarios. Y bueno, vamos a ir hablando ya de este Liverpool, de este equipo, que yo creo que está dejando ciertas sensaciones contradictorias en esta temporada. Es cierto que ha tenido sus altibajos, es cierto que en sus últimos partidos ha podido dejar y sembrar bastantes dudas. Es cierto que se ha convertido un poco en un equipo con más dudas que certezas. Es cierto que ahora mismo creo que está en un viaje bastante complicado, en un viaje en el que van a tener que mejorar muchas cosas, van a tener que echar un ojo un poco a sus virtudes y sobre todo seguir evolucionando, seguir pasando de un capítulo a otro. Es cierto que el Liverpool ha vivido varias bajas muy importantes como la de Sadio Mané, sin ir más lejos. Creo que era un jugador fundamental dentro de sus planes, más allá de que hubiera otros jugadores como Firmino, como Salah, como el propio Van Dijk, que tuvieran una importancia y una relevancia. Creo que ofensivamente el papel de Sadio Mané era muy fuerte. Es cierto que luego se han fichado jugadores que han tenido que caer de la alineación por lesión. Creo que eso también obviamente les ha afectado negativamente. Creo que es un equipo que está sufriendo de alguna manera las inclemencias de las lesiones, de ciertas situaciones que no se pueden prever. Y que al final la profundidad de plantilla de Liverpool no ha sido tan buena, no ha sido tan clara como podríamos suponer o como podríamos esperar de un equipo que es aspirante a absolutamente todo. Y yo creo que eso es un poco lo que ha marcado lo que va de temporada esta 2022-2023 del conjunto inglés. Teniendo esto en cuenta y sabiendo que la Champions League es una competición completamente distinta, lo cierto es que hay que evaluar lo que puede dar este Liverpool a nivel deportivo. Creo que más allá de las malas sensaciones, creo que es un equipo que tiene muy en mente siempre la importancia que tiene la Champions League en sus últimos años, la importancia que tiene el haberse enfrentado precisamente al Real Madrid en esa última final, la importancia que tiene el haber podido disputar en los últimos años varias finales. Creo que dentro de lo que es el plan y el trabajo que ha hecho Jürgen Klopp en este equipo, se tiene que evaluar sobre todo una trayectoria, ¿no? Es cierto que en esta temporada el Liverpool no está bien, es cierto que no está donde debería estar o donde se podría esperar al Liverpool. Es cierto que llevamos bastantes temporadas sabiendo que la Premier League se disputaba entre Manchester City y Liverpool. El Liverpool ha salido un poco de esas apuestas. Es cierto que ahora mismo se ha quedado un poco en tierra de nadie, un equipo que lo que quiere sobre todo es certificar su participación en Champions League, no descuidar esa posibilidad. Y obviamente también tenemos que tener en cuenta que los números no están siendo buenos, no están siendo positivos por esas lesiones, por esa situación en la que no se encuentran cómodos en el juego, en el que muchas veces hemos visto un Liverpool desdibujado que no se parece tanto al que nos ha sorprendido. Hay que decir que han ido variando muchas veces también incluso su disposición de juego. Es verdad que normalmente siempre utilizan ese 4-3-3 que todos conocemos. Han variado también con algunas disposiciones tácticas
un poco distintas, ¿no? Como puede ser el 4-1-2-1-2 o el 4-2-3-1. Es verdad que ha variado un poquito Klopp, sobre todo atendiendo a las necesidades y a las piezas que tenía disponibles, ¿no? Yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta, pero si vemos un poco lo que puede ser el equipo del Liverpool en este partido, en esta eliminatoria, vemos un 11 reconocible, vemos un 11 que aunque no esté en su mejor momento, de alguna manera sí que es un Liverpool que conocemos, que sabemos el nivel que puede dar y que sobre todo, a pesar de esto que estamos comentando, de que sea un 11 reconocible, de que muchas de las piezas fueran las claves en otros momentos de la temporada, lo cierto es que este año, la 2022-2023, no están teniendo el nivel competitivo que se podría esperar de algunos de ellos. Es previsible que este sea el 11 que juegue contra el Real Madrid, un 4-3-3, Alisson en portería, línea de 4 atrás con Robertson, Van Dijk, Joe Gómez y Alexander-Arnold, por delante en el mediocampo Bajcetic, una figura de la que vamos a hablar, Fabinho y Henderson, y arriba Darwin Núñez, Gakpo y Salah. Hay que decir que una de las cosas que más llaman la atención precisamente es cómo se ha ido reconfigurando la zona ofensiva del Liverpool. Es cierto que hayan salido figuras como Sadio Mané, o que ya no estén contando tanto jugadores como Roberto Firmino, o que se hayan lesionado, o que los fichajes que venían a reemplazar algunas de esas piezas, como puede ser Luis Díaz, como puede ser Diogo Jota, que estaba cogiendo muchísima participación, que estén fuera del equipo, que estén lesionados, que no se pueda contar con ellos, ha hecho que la delantera del Liverpool se haya desdibujado y que ya no pueda ofrecer tanto, o ya no pueda ofrecer un poco el ambiente o el tipo de juego que estábamos acostumbrados antaño, ¿no? Yo creo que eso sí que de alguna manera ha cambiado bastante, que eso también podemos entender que haya despistado o que haya o que exija que este equipo necesite más tiempo para terminar dando lo mejor de ellos mismos, pero sí es cierto también que algunos de sus integrantes no están al nivel esperado, ¿no? Es el caso de Mohamed Salah, un jugador muy irregular, que no está encontrándose cómodo en la temporada para ser la figura y llevar siempre la batuta de mando. Es verdad que es un jugador que contra el Real Madrid en Champions suele tener un puntito más de motivación, pero a la vez yo creo que es un jugador que se apaga y se enciende con bastante asiduidad, algo que no le beneficia al Liverpool. Obviamente también tenemos que hablar de Darwin Núñez, un jugador que ahí vemos un poquito más desplazado a banda. Es cierto que la llegada de Cody Gakpo lo ha empujado un poco más a un rol diferente. Muchas veces el 4-1-2-1-2 precisamente buscaba o empujaba un poco a que Gakpo fuera una especie de media punta y que Darwin y Salah compartieran espacios arriba, pero yo creo que al final la disposición de juego siempre termina siendo más cercana al 4-3-3 o a una disposición en la que los centrocampistas sean importantes también en la construcción de juego, ¿no? Han perdido un poco de protagonismo las bandas. Robertson y Alexander-Arnold son importantes todavía en el esquema de juego, pero se le han visto más las costuras a este equipo a través de las bandas y el espacio a su espalda, ¿no? Yo creo que el que Henderson no esté del todo fino o que se hayan incorporado jugadores que estén empezando a entrar dentro del colectivo, creo que está haciendo que el Liverpool no tenga los engranajes tan bien engrasados como para hacer las coberturas o como para apoyar, o propiamente que Van Dijk, que es una figura importantísima dentro de este Liverpool, no esté al nivel exigible, no llegue a los balones que llegaba hace un tiempo, ¿no? Y esto obviamente desemboca en que, bueno, como una pieza de dominó pueda empujar a las demás y que el equipo no esté tan bien compensado como en otras ocasiones. Es el caso, por ejemplo, de Fabinho, un jugador que en otros tiempos era prácticamente el que daba equilibrio a este equipo y hoy realmente no es un jugador que podamos tener muy en cuenta en ese sentido. Hay que hablar de tres piezas fundamentales. Me parece que el partido puede girar en torno a tres jugadores en materia de lo que es el Liverpool, de lo que es este equipo. Creo que Mohamed Salah es un jugador al que se tiene que esperar siempre que se eche la labor ofensiva a su espalda. Creo que es un futbolista que, a pesar de que, como ya hemos dicho, tenga esos altibajos, tiene ese puntito de motivación contra el Real Madrid, tiene ese puntito de motivación con la Champions League y además es el que es más diferencial, ¿no? Arriba, sobre todo por estado de forma, porque Darwin Núñez es un jugador con un talento desbordante que ahora está un poquito fuera de posición, pero que a la vez creo que va a necesitar un poco más de tiempo para encontrarse cómodo, sobre todo compartiendo espacios con Cody Gakpo. Dicho esto, creo que Salah es un jugador que además puede aprovechar precisamente el perfil más inferior o con más dudas dentro de la defensa del Real Madrid, algo que
puede pasar también precisamente en el lateral derecho del Liverpool. A su espalda, Alexander-Arnold va a tener muchos riesgos con Vinicius Junior, ¿no? Lo hemos hablado con Quillo y creo que esto es algo que se va a tener que tener muy en cuenta. Dicho esto, y ya lo he nombrado antes, creo que el estado de Virgil van Dijk es algo muy importante para definir qué es este Liverpool o qué techo competitivo tiene ahora mismo el equipo de Jürgen Klopp. Creo que el bajón de forma que ha dado Van Dijk, ha salido de lesión hace muy poquito tiempo, creo que también mide un poco a qué puede aspirar el Liverpool en Champions League o en cualquier competición. Creo que ahora mismo se prioriza la Premier League por razones obvias, por estar un año más en Champions League, por seguir compitiendo a nivel nacional. Además, esa idiosincrasia o la importancia que tiene para los equipos ingleses la competición nacional creo que les empuja a ello, pero Van Dijk es un poco el medidor de hasta dónde puede llegar un equipo como el Liverpool, ¿no? Este Liverpool de Jürgen Klopp, que a pesar de tener altibajos, si tuviera una estructura defensiva que diera seguridad o que diera la seguridad que en otros tiempos hemos visto, probablemente estaríamos hablando de otras sensaciones, ¿no? Y bueno, quería meter una tercera figura y he estado dudando bastante entre Bajcetic, un jugador que está explotando con mucha fuerza, del que haré un vídeo dentro de muy poquito. Hace poco han sacado los compañeros de Cadena SER, Bruno Alemany y compañía, un especial hablando un poquito de Bajcetic. Os recomiendo mucho que lo escuchéis. Y al final me he sentado por querer hablar de Cody Gakpo, porque me parece que es un jugador que le puede dar cosas diferentes a este Liverpool, que todavía se está acoplando, que el otro día marcó, que creo que se está integrando poco a poco en esa disciplina del Liverpool y que puede funcionar en un equipo de Champions en una exigencia como la que va a tener ante este Real Madrid. Yo creo que es un jugador diferencial, creo que en el Mundial brilló menos de lo que dieron sus estadísticas, pero sigue siendo un jugador en el que se ha estructurado tanto el PSV antes de su fichaje por el Liverpool como la selección neerlandesa de Van Gaal. Por lo tanto, creo que hay que tenerlo muy en cuenta, creo que es un jugador muy interesante y que veremos qué nos puede regalar en este partido contra el Real Madrid. Hay que decir que los últimos resultados del Liverpool no han sido todo lo positivos que cabría esperar. 2 victorias en los 2 últimos partidos, eso hay que decirlo, ante 2 rivales importantes. El primero, el último, el más reciente, ante el Newcastle, un partido en el que, bueno, por situaciones un poco extrañas, también esa expulsión a Nick Pope, bueno, una situación bastante extraña, ante un equipo que estaba realmente bien, que había superado precisamente al Liverpool, que estaba jugando a un nivel muy alto. Creo que están haciendo un muy buen papel la gente del Newcastle con Eddie Howe a la cabeza. Termina ganando ese partido fuera de casa, gana también en casa un partido importantísimo desde el punto de vista cultural como es el derby del Merseyside contra el Everton, partido derby de Liverpool a poco más de 600 metros de Goodison Park, de la casa de los Toffees. Y bueno, sí que venían de una racha bastante negativa en Premier League. Es cierto que contra el Wolverhampton caen, contra el Chelsea empata, contra el Brighton cae con bastante rotundidad, siendo muy inferior además, pero en Champions hay que decir que salvo el tropiezo de la primera jornada contra el Nápoles, ese 4-1 en el estadio Diego Armando Maradona, todo lo ha sacado con bastante eficiencia. Es cierto que el Rangers me parece un equipo muy inferior, que el Ajax no estaba nada bien y es lo que ha desembocado también en la destitución de Schroeder, pero creo que se ha visto un Liverpool mucho más afianzado, mucho más seguro de sí mismo en la competición europea que en Liga. Por lo tanto, vamos a ver qué tipo de equipo vemos. En Liga hemos visto estos 2 últimos partidos que he comentado. Contra el Everton estas son las posiciones intermedias, altura de juego bastante alta, con posiciones sobre todo de Salah y de Darwin Núñez casi siendo esos 2 puntas, como antes comentaba, ¿no? Con Cody Gakpo ejerciendo casi como enganche, un 68% de posesión de balón, ya sabemos que gustan de tener la pelota, 2 disparos a puerta de 8 realizados, 72 balones perdidos. La altura de los laterales creo que también es bastante importante para medir lo que puede ser, ya digo, esa participación de Vinicius a la espalda de Alexander-Arnold, jugador clave sin duda en el Real Madrid, o del propio Robertson, que al final el Real Madrid acostumbra a jugar por una banda y terminar por la otra. Generalmente por la banda de Valverde se suele iniciar muchas veces jugada y terminan con la banda de Vinicius. Por lo tanto, va a tener que tener mucho cuidado con esa altura de juego. Contra el Newcastle, que es un equipo que les exigió mucho más que el Everton, ya vemos cómo la altura de juego cambia
radicalmente. Si vamos precisamente a la del Everton, prácticamente están en línea de medio campo los dos centrales. En el caso del Newcastle no es así. En el caso del Newcastle tuvieron que ejercer un bloque medio, un bloque bajo en algunos casos, y sí que vemos que los centrales tuvieron que echar un poquito hacia atrás, y eso permitió no solo que tuvieran un poquito más de seguridad, no solo que el Newcastle tuviera oportunidades incluso para poder presentarse en área rival, sino que también el Liverpool tuviera que ser consciente de dónde le podían hacer daño. En este sentido, 63% de posesión de balón, 7 disparos a puerta de 13 realizados y 111 balones perdidos. Ojo a esto, porque no es un dato menor. A mí me gusta mucho ver esto porque generalmente equipos que quieren la posesión pierden muchos más balones, eso es un hecho, ¿no? Es completamente obvio, cuanto más tienes el balón, más posibilidades tienes de perderlo, pero sí me parece fundamental a la hora de entender cómo funciona el mediocampo de este equipo y sobre todo la capacidad que tienen para sostener el balón. Ni Fabinho ni Henderson están en su mejor momento, el único que está brillando o que parece que está mejorando en ese trío es Bajcetic, y veremos qué tal lo hacen contra un Real Madrid con el que van a tener bastantes dificultades, con el que van a tener además una difícil prueba. Primero porque por la parte derecha el Liverpool suele ejercer mucho juego ofensivo, ya sea por Alexander-Arnold iniciando jugadas, sino un jugador que además desplaza el balón en largo con mucha fluidez, pero también con Mohamed Salah, como hemos dicho, ¿no? Bien pueden explotar esa banda derecha e intentar hacer daño a través de Alaba, de la espalda de Alaba, que no es un jugador que se sienta del todo cómodo en esa posición, pero también hay que tener en cuenta que es un espacio que puede aprovechar muy bien Vinicius Junior al espacio. Creo que es un jugador muy peligroso en ese sentido y que habrá que tener muy en cuenta para saber por dónde le pueden entrar al Liverpool. Creo que es la zona del campo que más posibilidades tiene el Real Madrid de explotar a nivel ofensivo, y creo que coincidiendo precisamente con la necesidad que tiene el Liverpool de que la jugada nazca desde esa parte derecha, desde esa posición de Alexander-Arnold y de la posición de Mohamed Salah, puede ser un poco el tira y afloja entre el Liverpool y Real Madrid en un partido en Anfield que yo creo que nos va a dar muchas cosas, que nos va a dar mucho nivel. Creo que son dos equipos que, a pesar de que no están en su mejor momento, ni mucho menos, el Real Madrid creo que tampoco lo está, sí me parece que hay una distancia competitiva entre Real Madrid y Liverpool. Creo que el Real Madrid es favorito en este partido, pero no hay que descuidar el hecho de jugar en casa, en un estadio tan mítico, en una competición tan importante para el Liverpool y ante un rival que, ya digo, creo que tiene que motivar mucho al equipo red. Así que, teniendo todo esto en cuenta, metiéndolo todo en la batidora, creo que nos podemos encontrar con un partido muy divertido, con un partido entretenido, de los que hacen afición, de los que gustan a todos, sobre todo a los que somos neutrales, a los que no vamos a sufrir demasiado por un resultado o por otro. Sí que os digo a los que vais a sufrir por unos y por otros que no os perdáis la previa completa, tanto este vídeo como el que he realizado con Quillo Barrios, y por supuesto, si tenéis cualquier sugerencia, cualquier cosa que queráis comentar, opiniones, datos, lo que queráis, podéis dejarlo en comentarios porque estaré encantado de leerlo como siempre hago. Así que nada más, no me entretengo más, espero que llegue el partido muy pronto mañana y lo disfrutaremos todos y hablaremos y seguiremos hablando de la Champions League aquí en el canal. Un abrazo a todos y gracias por estar al otro lado.